Llegamos a la semana número 8 de nuestro estudio de las profecías bíblicas, de cómo estudiar las profecías. Y Pastor Dani Perla, a medida que vamos entrando en este estudio, que ya pasamos 2/3 partes, podríamos decir, de este estudio, o vamos a pasarlas al final de esta semana, nos damos cuenta que cómo estudiar las profecías requiere de que nosotros estemos dispuestos de verdad a profundizar en el conocimiento bíblico. Por eso hoy vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para el tema que nos ocupa, porque al hablar sobre los salmos, al hablar sobre el tema de esta semana, que será en los salmos, la primera parte, vamos a ver algunos elementos que tal vez no tenemos siempre presentes, pero que están ahí, siempre han estado, y que ahora nos van a ayudar a comprender mejor el pensamiento de los profetas, especialmente sobre las profecías que llamamos apocalípticas. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Estamos enriqueciéndonos cada día y suplicamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes a la hora de estudiar tu palabra, a fin de que nuestro crecimiento sea provechoso para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad que nos rodea, y que pueda verse reflejado el carácter de nuestro Dios, tu carácter en nuestras vidas. Lo pedimos en Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, hoy vamos a ir a un lugar que no es el que más acostumbramos a ir, durante esta semana quiero decir, cuando hablamos de profecías. Generalmente están claros en los libros, Daniel, Apocalipsis, y luego otros textos que de repente encontramos para conectar algunos elementos de Daniel y Apocalipsis. Pero ¿cuán a menudo pensamos en los salmos? Casi no lo pensamos a menudo. Sin embargo, hoy, que vamos a hablar sobre nuestro sumo sacerdote, el tema de hoy, ni siquiera vamos a comenzar con los salmos. Quiero que comencemos con una idea, pastor, una idea que, de nuevo, está en toda la Biblia, pero pareciera como que la pasamos por alto. Y es la idea de la centralidad del santuario en el pensamiento hebreo. No solamente en los libros históricos, no solamente en el Pentateuco, sino también en el pensamiento de los profetas, tanto clásicos como apocalípticos. ¿Por qué es importante el santuario? Considerando que ya tuvimos una semana para hablar sobre el trono de Dios. Bueno, recordemos que estábamos precisamente estudiando que Dios tiene un lugar, un centro de comandos del universo, donde en este momento lo más importante ahí es salvar al ser humano, es salvar al pecador. No cómo salvarlo, porque eso Dios ya lo hizo. Sí. Él no está ahí todavía debatiéndose, bueno, ¿y cómo hago para salvar a esta persona? ¿Cómo hago para perdonar los pecados? No, precisamente la palabra de Dios nos dice que Jesús ya realizó la expiación por nuestros pecados y Él entró a ese santuario celestial. Entonces el santuario nos enseñaba realmente, era una instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel, que desarrollaba absolutamente el plan de salvación, cómo tratar con el pecado, cómo Dios está haciendo para resolver el problema del pecado hasta el final. Eso es lo que nos enseña el santuario. Por eso es que evocaba tantas imágenes en los autores bíblicos, en los creyentes, porque ahí tenía que ver con el perdón de los pecados, ahí tenía que ver cómo Dios hace para limpiar al pecador, ahí tenía que ver cómo Dios también hace juicio, porque el santuario, vamos a ver esta semana, está conectado también con esos elementos de juicio. Entonces todos esos temas se conjugaban allí y toda la esencia de lo que es Dios, que estudiamos el trimestre pasado, justicia y amor, o amor y justicia, misericordia y verdad, y todo eso nosotros lo encontramos, esos elementos, en el santuario. Entonces yo creo que es muy apto para nosotros estudiar, especialmente este libro, el libro de los Salmos, ahora que vamos a estudiar esta semana, cómo visualizaban esos creyentes el santuario, que de paso muchos de los temas que encontramos ahí que hablan acerca de el santuario, recordemos que estaba todavía limitado, porque muchos salmos son de David, todavía el templo en sí no había sido construido, pero estaba el tabernáculo, que era esa tienda movible que había sido erigida en su viaje por el desierto y que más adelante se convertiría ya en un lugar permanente. Pero hago esa mención
porque definitivamente, aunque nosotros usemos la palabra santuario o templo, es porque ellos miraban, bueno, en el caso de David, ellos tenían el deseo y miraban más allá, pero al final es ver más allá de la tierra y es ver al verdadero santuario que está en el cielo. Entonces eso va a ser un estudio interesante. Bueno, y es muy importante, pastor, porque cuando vamos al libro de Hebreos, Pablo claramente nos describe el santuario celestial como un lugar real, un lugar que existe, y que también cuando vamos a Apocalipsis nos damos cuenta que esas escenas del trono o las primeras escenas del capítulo 1 donde aparecen los candelabros no se podrían entender si no tenemos en nuestra cabeza presente que Juan tiene en su cabeza también el santuario. Ahora, pastor, yendo ya un poquito al tema de los salmos, ¿cómo experimentan los salmos, los salmistas, esta relación que tienen con Dios a través del santuario? Y porque eso va a ser importante para poderle dar sentido a algunos elementos que vamos a encontrar en la profecía bíblica. Así es. Bueno, en el caso que te mencionó, por ejemplo, el libro de los Hebreos, allí se habla siempre presentando a Jesús como mejor. Sí, había un santuario terrenal, habían servicios, había sangre, la sangre cumplía esa función doble, tanto contaminaba como también purificaba. Eso es un tema tremendo, como ese mismo elemento hacía ambas funciones. Y sin embargo, el apóstol Pablo dice en Hebreos, creo que lo estudiamos también hace unos días, que con todo eso no podía salvar, no podía expiar el pecado, pero sí purificaba ritualmente. Recordemos que los servicios del santuario Dios los había establecido y los dio y no eran malos. Entonces lo que contrasta el apóstol Pablo en el libro o la carta a los hebreos, a los judíos, es que eso era bueno, pero ahora les presenta lo mejor. Eso era bueno porque Dios lo instituyó, era un recordatorio que las personas miraban hacia adelante por fe, pero ahora ya está la realidad. Y eso es lo que podríamos decir lo mejor. Entonces recordemos, Pablo no está contrastando ahí en el libro de Hebreos algo malo con algo bueno, sino algo bueno con lo mejor. Lo mejor es ahora el sacrificio de Cristo Jesús. Pero ¿qué evocaba? ¿Qué pensamiento había en un adorador, en este caso, cuando ellos miraban el santuario? Bueno, hay unos salmos, vamos este día, vamos a uno de los salmos, el Salmo 122. Es uno de los salmos que ha sido llamado cántico gradual, porque estos eran cantos que se cantaban, estas eran alabanzas que se recitaban cuando los peregrinos iban a Jerusalén. Especialmente imaginémonos cuando ellos iban al día de la expiación, una vez por año. Entonces aquí el Salmo 122, bueno, y en adelante son salmos que tienen que ver con ese peregrinaje que el pueblo hacía para el santuario, cómo era el ambiente que ellos iban experimentando, cuáles eran sus pensamientos, cuáles eran sus expectativas de lo que ellos iban a encontrar allí. Entonces es bien interesante. Y son, por ejemplo, del salmo, de este salmo en adelante, ustedes pueden ver ahí en su Biblia, dice, bueno, desde el 120, cántico gradual, porque estaban hechos para ser cantados, recitados en comunidad, mientras los peregrinos iban o cuando regresaban de los servicios del santuario. Entonces veamos el Salmo capítulo 122 y podemos leer algunos versículos, por ejemplo, los versículos 1 y 2, y luego el versículo, me interesa mucho, el versículo 4 y hasta el 6. Muy bien. Dice así, versículo 1 y 2. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y el 4 hasta el 6 dice así, y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Muy bien, aquí vemos varios elementos interesantes, pero que en algún momento, si uno es un lector cuidadoso,
son elementos que producen una cierta disonancia porque contrastan algunas palabras. Por ejemplo, el versículo 1 dice, yo me alegré. Uno puede imaginarse esa peregrinación, esa reunión, cuando iban al templo, eso era algo bien deseado, pero noten que luego el versículo 5 dice, allá están las sillas del juicio. Bueno, la pregunta es si alegra a alguien cuando dice, bueno, voy a ir a un juicio, ¿va riéndose o es algo serio? Pero ahí es donde comenzamos a ver qué es entonces ese elemento que nos enseña el santuario, el tabernáculo. Recordemos que aunque aquí menciona Jerusalén y el tabernáculo, definitivamente era en anticipación allá cuando el templo estuviera constituido, pero siempre estaba la tienda que pues había sido desde el tiempo del desierto, había sido una tienda portátil, ya estaba ahí en Jerusalén, pero noten que él dice, ahí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Entonces, ¿por qué razón? Porque tenemos que entender que cuando la Biblia habla del juicio y del juicio para los hijos de Dios, no es desfavorable. Si no entendemos eso, nosotros no vamos a poder vivir una vida cristiana en paz, alegre. ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando, bueno, ¿cómo yo voy a poder estar? Y es lo que vamos a ver en las siguientes lecciones, ¿cómo yo, un ser humano simple, mortal, pecador, voy a poder estar en el juicio de Dios y pasar ese juicio, pasar ese examen, donde me pide una obediencia absoluta y perfecta? ¿Cómo yo voy a poder hacer? Bueno, vamos a descubrirlo, cómo es que nosotros podemos tener también ese mismo sentimiento. Luego dice, pedid por la paz de Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén. ¿Sabe que definitivamente si dice que hay que pedir por la paz es porque está en guerra? Jerusalén siempre fue bien vulnerable hasta el día de hoy. Pero yo quiero que pensemos, hermano Gerson, porque muchos enfocan tal vez su mirada en lo que está pasando actualmente o ha pasado en la historia en Jerusalén. Pero aquí tenemos que verlo, siendo que es un salmo que se aplica realmente también a la experiencia del fin del pueblo de Dios. Podemos decir que esta es una Jerusalén espiritual y hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual contra Dios, contra su pueblo, contra las verdades de la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar orando? Tenemos que orar porque el bienestar y el conocimiento de la verdad en el mundo depende de cuánta paz y armonía hay entre los que ya conocen la verdad en esa Jerusalén espiritual. Miren qué importante eso, porque muchos tal vez estamos concentrando, bueno, pidamos por la paz de Jerusalén porque van a caer misiles, porque tiraron unas bombas, etc. No, ahora veámoslo espiritualmente. En el tiempo que vivimos nosotros ahora, veámoslo espiritualmente. Si nosotros como pueblo de Dios estamos en paz, vamos a ser capaces de llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas. Por eso tenemos que orar por la paz. Si en tu hogar, si en tu iglesia no hay paz, tienes que comenzar a orar por la paz, porque es fundamental para tener todas las aptitudes para poder compartir el evangelio con otras personas. Wow, eso es un pensamiento solemne. De hecho, cuando usted estaba diciendo esto, me conectó con esas palabras del apóstol Pablo que dice de que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y entonces podemos compartir el evangelio. Y en esa dirección, para terminar nuestra reflexión de hoy, me gustaría que pensemos, siendo que me gusta ese enfoque espiritual, y de hecho creo que es correcto porque del Nuevo Testamento para acá los apóstoles fueron claros, el Israel ya no es el literal, el de la carne, sino el espiritual. ¿Cómo nosotros podemos ahora realmente reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros para experimentar esa paz? Usted nos decía, la iglesia debe estar en paz para compartir este evangelio para todo el mundo. ¿Qué podemos hacer de manera práctica para estar en paz y para compartir esa paz primero con los miembros de la iglesia? Que no haya conflictos, que no sea esa iglesia en la que de repente nos gusta señalarnos, que espero que no, pero ¿cómo hacer de manera práctica? Bueno, recordemos que esto sigue siendo espiritual
ya que no tenemos un templo de Jerusalén real. Claro. Cualquiera puede ir ahorita a lo que se conoce como Tierra Santa, puede ir a Israel y va a encontrar pedazos de muros ahí donde la gente va y lloran, se lamentan. No hay un templo y tampoco vale la pena volver a reconstruir el templo, porque en sí ya no tendría valor, ya no tendría significado, porque ahora el verdadero templo está en el cielo. Entonces vemos que todo esto es espiritual. Y recordé las palabras del apóstol Pablo que dice: Cristo nuestra paz. Sí. Cuando nosotros estamos en Cristo, realmente podemos tener paz. De hecho, hace unos días atrás yo estaba estudiando ese concepto de shalom. Que de paso, en este salmo, para aquellos que logran estudiarlo, así viendo un poquito las palabras originales o en el idioma original que se usa en hebreo, hay varias palabras que se cruzan, que tienen un significado similar, que suenan igual. Por ejemplo, Jerusalén con paz, para nosotros sí. no suena para nada igual, pero recordemos que Jerusalén termina con shalem y paz es shalom. Y entonces las personas iban cantando, estaba viendo eso bien interesante, y todo eso tenía una rima. La poesía. Bueno, la poesía era algo maravilloso, pero es una palabra que nosotros hemos escuchado, la palabra shalom. Y lo que yo estaba estudiando es que shalom tiene que ver con una paz integral, que en la palabra de Dios, siempre que se habla de paz, se refiere a una justicia o a una paz social, no solamente individual. Porque mire lo que ha pasado hoy en nuestra sociedad, que es individualista mayormente. Sí. Yo, por ejemplo, me voy a un cuarto, me encierro ahí, estoy con lo que quiero tener ahí, y yo digo, estoy en paz, estoy alejado del mundo exterior, aquí me encierro, ¿verdad? Y yo estoy tranquilo. Pues shalom, esa paz de la que la Biblia habla, realmente va mucho más allá de eso que yo diga, bueno, ya yo experimenté paz. Tiene que ver incluso con la justicia social, como lo mencioné, con la paz social. O sea, yo no puedo estar en paz y no debería estar en paz si usted no tiene paz. Si usted está en problema, yo también estoy en problema y no tengo paz. Wow. Entonces, por eso es que en el Nuevo Testamento hay tantos textos, son decenas de textos que hablan esta frase unos por los otros. Sí. Ámense unos a los otros, perdónense unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, unos a otros. ¿Por qué? Porque el asunto no es individualista. Por eso es que hay personas que dicen, no, yo para qué voy a ir a la iglesia, aquí en la casa yo me quedo leyendo la Biblia, me quedo leyendo los libros de Ellen White, aquí me quedo viendo el canal tal y YouTube, tal predicador muy bueno, no necesito ir a la iglesia. Sí, estás en paz tú solo. No, pero entonces no estás en paz, porque shalom, esa paz de la que habla acá, es una paz colectiva. Amén, sí. y si en nuestra iglesia, hermanos, hay alguien que está sufriendo, todos tenemos que sufrir. Si hay alguien que está siendo tentado, todos estamos siendo tentados y tenemos que socorrerlo. Entonces, creo que eso es bien importante. Por eso no se vale señalar a otros, lo que usted mencionaba, como que es, bueno, ellos y nosotros. No, todos estamos en problema y todos tenemos que buscar una solución y todos tenemos que clamar juntos, pero era bien importante realmente enfatizar esto, porque esa paz al final es una paz que Jesús dijo que el mundo no puede dar, no da jamás. La paz del mundo es volátil, es frágil, es condicionada. Mientras está una cierta condición, entonces ahí vamos a tener paz. La paz de Dios es una paz superior que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y seguramente cuando entendamos esto y lo internalicemos en nuestro corazón, vamos a ver a nuestros hermanos de manera diferente. Y eso es lo que queremos. Y queremos, pastor, que ores por nosotros por eso, porque el Espíritu Santo pueda ayudarnos a vivir con esta expectativa. Es verdad, no existe un templo ahora, no vamos a peregrinar a ese templo, pero estamos peregrinando hacia la casa del Padre. Que este salmo pues también nos ayude con esa sensación de que estamos yendo hacia nuestro destino, hacia nuestro hogar final. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das esta lección maravillosa, extraordinaria, donde nosotros también, al igual que los adoradores de antaño, podemos unirnos en esperanzas y en expectativas, ya no viendo al futuro, sino viendo la realidad que ahora mismo está Cristo
en el santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros, y que podemos acercarnos por fe a ese trono de gracia para alcanzar oportuno socorro. Te pido, Señor, que podamos recibir todas esas bendiciones, especialmente la paz con nosotros mismos, porque nuestros pecados han sido perdonados, la paz con otros, porque nos han perdonado y les hemos perdonado, y la paz con el mundo, al permitirle, Señor, conocer el mensaje del Evangelio, el único que puede salvar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.